El ejercicio 3 de la serie 1 de la primera ley de la termodinámica está relacionado con el ejercicio 1. Nos dice, calcule la variación de energía interna, calor y trabajo para cada una de las etapas del punto B del problema 1. Este es el inciso A y luego vemos el B. Si recordamos, el punto B nos dice isobárico hasta llegar a un volumen de 200 decímetros cúbicos. Esta sería la etapa 1. Y luego isocórico hasta llegar al mismo estado final que en A. Sería la etapa 2. Ya tenemos adelantado la parte del trabajo. Bien, decíamos que en la etapa 2 el trabajo es igual a 0, ya que no hay variación de volumen y que todo el trabajo se realiza en la etapa 1. Y se representa con el área bajo la curva, mejor dicho, el área bajo este camino recto. El cálculo nos dio que el trabajo es igual a menos 35,53 kilojoules. Recordemos que el negativo implica que el trabajo se hace sobre el entorno. En la etapa 1, el trabajo es menos 35,5 kilojoules, redondeando un solo decimal. Nos piden la variación de energía interna. La variación de energía interna es la sumatoria de el calor que se absorbe o que se cede durante el proceso más el trabajo que se realiza. Como estamos hablando de una variación, quiere decir que deberíamos conocer la energía interna en dos puntos, en el punto inicial y en el punto final de la etapa que estemos estudiando. Esa energía interna va a ser diferente, o mejor dicho, la fórmula para calcular la energía interna va a ser diferente dependiendo si ese gas es monoatómico o diatómico. Y nuestro ejercicio se refería a un gas ideal monoatómico, por lo tanto utilizamos estas fórmulas de acá. Nuestra fórmula 2 será que la energía interna para un gas monoatómico es de 3 medios nRT. Bien. En la etapa 1 decimos que la energía interna inicial es 3 medios de nR por la temperatura inicial y hacemos lo mismo con el estado final. La variación de energía interna será la diferencia entre estas dos magnitudes. Sustituimos cada una de las expresiones. Podemos sacar el factor común 3 medios de N por R. Y quedaría entre el paréntesis T final menos T inicial, que es la variación de temperatura entre el punto inicial y el punto final de la etapa que estemos estudiando. Tenemos por acá la fórmula que vamos a utilizar. La temperatura inicial en la etapa 1 es de 300 Kelvin, lo sabemos porque estamos parados sobre la isoterma. Y tenemos que averiguar cuál es la temperatura final de esa etapa. Para ello utilizaremos la ecuación de estado de los gases ideales y despejamos T. Hacemos los cálculos correspondientes, sustituimos en ese punto. En este punto, que es el punto final de nuestra etapa 1, estamos a 2 atmósferas de presión, ya que el proceso es isobárico. Estamos en un volumen de 200 litros o 200 decímetros cúbicos. Establecimos que tenemos 2 moles y tenemos la constante de los gases. Simplificamos las unidades, atmósferas con atmósferas, moles con moles, decímetros cúbicos con decímetros cúbicos. Y tenemos que la temperatura final es de 2437,24 Kelvin. Dejemos acá nuestra temperatura final. Bien, ya que conocemos la temperatura inicial y final de nuestra etapa, procedemos a sustituir nuestros datos en la fórmula número 3. En lugar de colocar ambas cantidades, T final y T inicial, podemos calcular por separado
esa variación de temperatura. Restamos temperatura final menos temperatura inicial y es una variación de temperatura de 2137,24 Kelvin. Sustituimos todos estos valores en la ecuación 3, en la fórmula 3. Podemos simplificar el 2 que está en el denominador del 3 medios con el 2 de los 2 moles, las unidades de moles de Kelvin, y así obtenemos la variación de energía interna en decímetros cúbicos por atmósfera o atmósfera por decímetro cúbico. Aplicamos el factor de conversión para llevarlo a joules y luego dividimos entre 1000 para obtener el valor en kilojoules. Así que tenemos que la variación de energía interna en la primera etapa es de 53,3 kilojoules. Bien, la variación de energía interna, como vemos, es positiva. Quiere decir que hay un aumento de la energía interna. Y esto ocurre cuando hay un aumento de temperatura. Entonces pasamos de una temperatura de 300 Kelvin a una temperatura de 2437,24 Kelvin, una temperatura mayor. Ese punto final correspondería a otra isoterma que pasaría por acá. ¿Bien? Y esa etapa 1 conectaría esas dos isotermas. Otra forma de hacerlo es partiendo desde esta expresión cuando sustituimos U final menos U inicial, bien, por sus expresiones. En lugar de sacar 3 medios de NR como factor común, sustituimos la T final, que no conocemos, por su expresión despejada de la ecuación de estado de las fases ideales, esta que está acá. Cuando hacemos esto podemos simplificar NR. Si no requerimos esa temperatura final, podemos hacer esta sustitución directamente. Me quedaría la expresión de esta forma al hacer la simplificación. Acá me quedaría factor común 3 medios. Dentro del paréntesis me quedaría presión por volumen final menos NR por temperatura inicial. Hacemos la sustitución de los datos, ¿vale? Hice esta multiplicación acá y da 400 atmósferas por decímetro cúbico, como para hacerlo paso a paso y asegurarnos de que las cuentas están bien. Hacemos toda esta cuenta, simplificamos Kelvin con Kelvin, mol con mol, tenemos nuestra magnitud en decímetros cúbicos por atmósfera, está restada a 350,764, lo multiplicamos por un medio, y nos da la misma magnitud que con el otro método, la misma sustitución, y obtenemos el mismo valor de la variación de energía interna. Bien. Ahora veamos el calor. El calor lo podemos despejar de la fórmula 1. Tenemos ambos datos, tenemos la variación de energía interna y el trabajo hecho en ese proceso. Acá tenemos que tener cuidado en la sustitución de datos. La energía interna es 53,3 kilojoules. Este menos que está acá es el menos de la fórmula y el trabajo es negativo. Bien, entonces tenemos que colocar el paréntesis para incluir el negativo. Y luego cuando hacemos multiplicación de signos nos daría positivo y el calor sería la suma de estas dos magnitudes. Así que el calor sería 88,8 kilojoules. El calor en la etapa 1. Bien, entonces calor positivo implica que hubo absorción de calor y esa absorción de calor produjo un aumento de temperatura que, como les comentaba, ese punto final pertenece a otra isoterma. Veamos lo que ocurre en la etapa 2. Okay. En la etapa 2, nosotros estamos iniciando acá en 2437,24 Kelvin y luego nos ubicamos en la isoterma, es decir, la temperatura final es de 300 Kelvin. Por lo tanto, la variación de temperatura
bueno, sabemos que el trabajo en esa etapa 2 es 0 y la variación de temperatura va a tener la misma magnitud que en la etapa 1, ¿sí? Porque la temperatura inicial y final son las mismas pero invertidas. O sea, vamos a tener la misma magnitud pero signo contrario. Ese signo negativo lo tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos la sustitución de datos y por lo tanto, como la variación de temperatura tiene la misma magnitud pero signo contrario, la variación en la energía interna también va a tener la misma magnitud pero signo contrario que en la etapa 1. Tenemos que la variación de energía interna en la etapa 2 es de menos 53,3 kilojoules. Hacemos el cálculo para el calor, ¿sí? Estamos usando la misma fórmula, esta fórmula que está acá. Entonces, la variación de energía interna negativa, menos 53,3 kilojoules, y el trabajo igual a 0. El trabajo en la etapa 2 es de menos 53,3 kilojoules. Quiere decir que perdimos calor. Y pasamos a una temperatura menor. Pasamos de 2437,24 a 300. ¿Sale? Eso sí. Y eso lo podemos verificar con el signo del calor. La variación de energía interna total es la suma de las dos que calculamos. De la variación de energía interna en 1 y la variación de energía interna en 2. Entonces, como tiene la misma magnitud y signo contrario, la variación de energía cinética es igual a 0. Como vemos, la variación de energía cinética depende de la variación de temperatura. Entonces, como el estado inicial y final tienen la misma temperatura, la variación de energía interna es igual a 0. Luego, podemos calcular el calor total, que sería también la suma del calor en la etapa 1 y la etapa 2. Bien, tenemos el calor de la etapa 1 es 88,8 kilojoules, que no se ve cuando estoy escribiendo acá, 88,8 kilojoules que son positivos, y el calor en la etapa 2 es negativo, por lo tanto lo restamos. ¿Bien? O sea, la suma algebraica de estas dos cosas sería una resta, y nos da 35,5 kilojoules, el calor total en todo el proceso. Bien, nos piden calcular la variación de energía interna, el calor y el trabajo para el proceso isotérmico cuasiestático del problema 1. Recordemos, cuasiestático en un solo paso, ¿vale? Y era el área bajo la isoterma. Nosotros calculamos ese trabajo y es de menos 10,45 kilojoules. Es un valor diferente al que obtuvimos en el caso anterior, cuando estábamos haciendo un camino diferente. Bien, entonces una conclusión importante al ver que si tomamos caminos diferentes, el trabajo nos da valores diferentes, es que el trabajo no es una función de estado, porque depende del camino que vayamos a tomar para pasar del estado inicial al estado final. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos los cálculos por varios caminos y el cálculo que estemos haciendo nos da diferente, quiere decir que no es una función de estado, y eso es lo que ocurre con el trabajo. Luego, cuando hacemos el cálculo de la variación de energía, como el proceso es isotérmico, la temperatura inicial y la temperatura final son iguales, esa variación de temperatura es igual a 0. Por lo tanto, la variación de energía interna es igual a 0. Igual que en el caso anterior, la variación de energía interna total nos dio 0. Cuando el proceso es isotérmico, no va a haber variación de energía interna. La variación de energía interna es una función de estado porque no depende del camino que se tome para pasar del estado inicial al estado final. Solo depende de las variables en el estado inicial y el estado final. En cuanto al trabajo, lo calculamos. Sustituimos variación de energía interna igual a 0, el valor del trabajo, tenemos cuidado con los signos, y la cantidad de calor positiva, es decir, calor ganado por el sistema,
Aunque tengamos la misma temperatura, ese calor ganado por el sistema se utilizó para hacer la expansión, para tener un aumento de volumen. ¿Bien? Y esa cantidad de calor es diferente a la que obtuvimos en el paso anterior. En conclusión, el calor tampoco es una función de estado.